momento de comenzar con las entrevistas a las 8:45. Así que pasamos con mis compañeros Edgar Ortiz y Cristian Castillo. Buenas noches. Gracias, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primer bloque de entrevistas en las 8:45. Esta noche tenemos un tema muy interesante, ya que hablamos de la Comisión Pesquisidora, que estará conociendo el antejuicio contra la magistrada Blanca Stalin. Y para el efecto, pues ya me acompañan en el set mi compañero de fórmula Cristian Castillo y como invitados hoy la diputada Inés Montenegro y el licenciado Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos a esta entrevista. Licenciada Montenegro, empezamos con usted. En las declaraciones y en la locución de la magistrada Stalin, ella hace un señalamiento directo a su persona. ¿Cuál es la reacción que usted tiene y la lectura que hace de este señalamiento? Sí, que en primer lugar no hay nada personal en contra de la magistrada Stalin, que lo que ocurrió es que en mi calidad de presidenta de la Comisión Sector Justicia en el año 2008, yo fui visitada por los trabajadores del Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes me contaron que con tal de reelegirse por segunda vez Blanca Stalin, había adulterado el reglamento interno de la forma de elección quien iba a dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal, de tal suerte que solo podían antes votar los 011 presupuestados, y ella lo arregló de tal forma que los 022 y 029 pudieran votar. 022 y 029 que a su vez habían llegado por recomendaciones políticas, rodeado de muchos recomendados políticos, ¿verdad? No sé si me doy a entender, que obviamente le debían favores a ella, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a investigar y efectivamente veo que hay adulteración del reglamento, que hay cosas anómalas ahí y que había una promesa de después trasladarlos al 011. Esta denuncia nosotros la hacemos pública, lo damos en conferencia de prensa con los trabajadores del Instituto de la Defensa Pública Penal y presentamos la denuncia penal. ¿Qué pasa? No existía un ministerio público como el de hoy, ni una CICIG como la que hoy tenemos. Otra cosa hubiera sido. Esa fue la primera fase. La segunda es que cuando ya entrega su papelería, entrega documentos en donde dice que ella es magíster en políticas públicas, egresada de la UNX Universidad. Como yo conocía que yo estudié con ella esto, pero no llegaba, no se graduó, me pareció muy extraño que incluyera esos documentos y que no hubiera respaldo. Entonces mandamos a pedirlos y no hay tal respaldo. Se lo damos al Consejo y el Consejo también le da lo mismo. Trasladamos también esa denuncia al Ministerio Público. Y otros hechos más que fueron ocurriendo alrededor de esto es que a la hora de la calificación fue la calificada más baja, fue quien tuvo la más baja calificación. Sin embargo, a la hora de llegar al Congreso fue la votada, porque ahí pudo haber habido un acuerdo previo. Estoy hablándole de 2008-2009. Y en ese momento, licenciada, ¿cuál fue la correlación de fuerzas que ella la lleva a ser reelecta? Abrumadora, abrumadora. ¿Tenía apoyo de prácticamente? De prácticamente todos, exceptuando la nuestra, ¿verdad? Exceptuando nuestra bancada, prácticamente estaba en aquella época, 2008-2009, prácticamente fue arrollador, pese a, como le iba a ser la última. Y luego, lo último que ocurrió es que después de 10 años de estar en la Instituto de la Defensa Pública Penal, ella se pasa del periodo que le corresponde, de conformidad con la ley. Entonces nosotros pedimos que salga ella porque ya está como usurpando funciones. Entonces no quiere hacerlo, los magistrados les da lo mismo, presentamos un amparo y me dan el amparo ya cuando ella era magistrada. Entonces, no hay un problema personal ni una actitud negativa de mi parte, sino que son hechos concretos. Y la lectura que usted hace, licenciada, es a un periodo y a un cargo distinto, no tiene nada que ver con el actual proceso. Exactamente, exactamente. Osvaldo, si pudiéramos hacer una recapitulación un poco de la figura de la magistrada Stalin, ¿qué podríamos recordar de su paso por la defensa pública penal? Bueno, hay muchos señalamientos con el tema de la defensa pública penal, sin embargo tuvo una gestión interesante en cuanto a darle, digamos, sostenibilidad a ciertos funcionarios de la defensa pública penal que pudieron ir desarrollándose y de cierta manera fortaleciendo lo que fue el instituto en su momento.
No obstante, luego salen muchos señalamientos alrededor de la gestión que ella tuvo, ¿no? El tema en este caso, o lo que viene aquí a plantearse es qué pasa si investigamos su función como directora de la Defensa Pública Penal, qué podría haber o no en estos casos, si lo que nos contaba la diputada se presentó para poder ser electa, estando adentro, qué podría haber sucedido. No obstante, sería muy irresponsable de mi parte acusarla de algo, o, por ejemplo, cuando no me consta en el tema de la Defensa Pública Penal, se puede decir que le dio cierta estabilidad a ese instituto. Lo que sí es cierto y que se temía mucho para cuando ella se nomina como magistrada es qué tipo de favores podrían manejarse entre la defensa pública y la magistratura para ciertas cosas que ella quisiera dejar tapadas, digámoslo de esa manera, adentro de la defensa pública penal. Y eso fue algo que estuvo retrasando incluso la elección de la terna, donde había muchas discusiones sobre quién era de la línea de la licenciada Stalin. Y finalmente, hay que decirlo, ¿verdad? Yo creo que ella dijo algo muy interesante hoy en su entrevista. Ella es una mamá que está preocupada por su hijo. Tiene razón, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros nos preocuparíamos. Y bajo esa razón que tiene, debería de haber renunciado para dedicar todas sus fuerzas, digamos, a la defensa y a la estrategia de su hijo, evitar el desgaste de la Corte Suprema de Justicia como institución, porque ella dice, yo decidí ser magistrada y también quiero defender a mi hijo. Bueno, lamentablemente tiene que tomar una decisión, y si lo que ella quiere es defender a su hijo como lo ha manifestado, tiene que abandonar el cargo, ¿verdad? Ahora, licenciado Samayoa, en casi 2 horas de declaraciones de la magistrada vimos muchos argumentos políticos y emocionales. ¿Cómo podemos leer su estrategia frente a una instancia que no va a emitir una sanción jurisdiccional, sino que va a decidir si se levanta o no el derecho ante juicio? ¿Cómo se lee esa estrategia que utilizó la magistrada el día de hoy? Yo la veo a ella, con todo el respeto que ella se merece, desesperada, preocupada. Sabe que la comisión pesquisidora no tiene por qué calificar si ella tiene culpabilidad o no. La comisión pesquisidora tiene que dar un trámite sencillo para que sea un juez que califique y el Ministerio Público pueda profundizar en la investigación. Hago un paréntesis ahí, recordar que en la propuesta de reforma constitucional, con el tema de antejuicio, en el texto se propone que se permita, aún teniendo antejuicio, la investigación criminal. Lamentablemente se votó en contra de esa reforma, cuando es evidente que no se está pudiendo hacer la investigación. De hecho, la solicitud de arraigo que hace el Ministerio Público es denegada por el antejuicio. Pero Osvaldo, ¿verdad? debiera pesar, al tenor del texto legal vigente de la Constitución, ¿debiera pesar el antejuicio para no poder investigar, o eso es un criterio de las Cortes? Es un criterio que se ha sostenido, pesa porque no se permite profundizar. Son pequeños indicios los que tiene el Ministerio Público para después tener que pasar a una investigación profunda y seria. Eso es un tema por lo que se viene discutiendo el tema de antejuicio. Y a partir de eso, yo creo que lo que hace la comisión pesquisidora hoy, con el respeto de las 2 diputadas que participaron, de estar indagándole al fiscal sobre las legalidades o sobre los elementos que se tenían, no les corresponde. Esa es una función judicial. A ella les correspondía escuchar, conocer y luego tomar un criterio al respecto, ¿no? Y a partir de escuchar las declaraciones, tenemos un extracto de las declaraciones de la magistrada que les invito a que escuchemos para poder discutir sobre las palabras de la magistrada. Esto no es la CICIG, es un plan desestabilizador de todo el Estado de Guatemala. Mire, si nos damos cuenta, se tiene debilitado al Ejecutivo, porque nadie, por mucho que el presidente Morales, creo yo, pueda hacer las cosas como quiera, tener un hijo en la cárcel es siempre una presión para un padre. Se tiene debilitada la Corte Suprema de Justicia porque ahora me inicia, ya se fueron 2 magistrados, ahora me inician un antejuicio a mí y están iniciando y denunciando, incluso la propia magistrada Sierra fue a denunciar a los magistrados, a 4 magistrados de la Corte. Entonces, ¿qué parece todo esto? Quieren desbaratar ahora que se está conociendo, ahora que se permitan, ahora se está iniciando, se han presentado. El día de ayer, el día miércoles resolvió la Corte un antejuicio contra un diputado.
el día de ayer supe que se presentó otro antejuicio contra otro diputado. ¿Cuáles serán los propósitos? Pues eso es lo que realmente a mí me gustaría, que ustedes son investigadores y están por todos lados. Licenciada Montenegro, la magistrada hace referencia a que en dos, digamos, poderes de Estado hay relaciones familiares que están en alguna medida incidiendo en la toma de decisiones. El caso de ella en particular y el caso del presidente, pero hay un tratamiento bastante diferenciado en ambos casos. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciada? Bueno, mi opinión es que ella da a entender como que hay una especie de un plan siniestro y macabro para acabar a los tres poderes del Estado y apoderarse de ellos por fuerzas oscuras. En pocas palabras, eso es lo que ella dice, y hace un alertivo a la sociedad y a los medios para que indaguen. Y lo que yo creo aquí es que hay que ser muy responsables y reconocer que el papel que han jugado CICIG y Ministerio Público ha sido un papel serio, un papel coherente con el momento que se vive. Y si adentro de las instituciones hay mafias o hay actos anómalos, estos tienen que salir a luz, porque es la única forma en que vamos a lograr institucionalizar al país y caminar hacia la democratización real. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos tenido un Estado que ha estado capturado sistemáticamente por mafias de diversa índole, y ese desmafiamiento, llamémosle así, está generando muchísima especulación en las redes, de ataques muy fuertes, que lo que buscan es descalificar y no se vale. Yo respeto y lamento mucho lo que está pasando, soy madre también, y por supuesto que a uno le duele, ama a sus hijos, pero son cosas diferentes. Una cosa es el aspecto personal y otra cosa el aspecto político, y más aún, otra cosa es la patria. Bueno, uno escucha de las palabras de la magistrada Osvaldo, pues como decía la diputada, una denuncia como una suerte de persecución o un plan siniestro para tomar el poder. Sin embargo, en el caso de la magistrada contamos con una grabación que ya hemos comentado anteriormente, que pues por lo menos nos deja entrever algunos aspectos. Como abogado, Osvaldo, Sí. ¿esta grabación nos da algún indicio para abrir investigación o denota que es una investigación espuria en tu concepto? No, digamos, no podríamos decir que es una investigación espuria, porque eso lo debería de calificar un juez. Lo que tiene el Ministerio Público es una grabación que la podríamos denominar un elemento de convicción, que le permite solicitar el antejuicio, y que para ser incorporado al proceso de investigación en la etapa preparatoria, deberá el juez valorar al final de que se termine si lo utiliza o no para abrir a juicio en contra de ella, en la acusación. En todo caso, como tu pregunta fue como abogado, digamos, el artículo 244 del Código Procesal Penal te establece esos elementos de convicción, en donde establece la posibilidad de incorporar, incluso realizar peritajes técnicos sobre estos medios para verificar que correspondan las voces. Y hay un antecedente en el caso Woody Rivera y Claudia Escobar, en donde se utiliza también, él interpone un recurso en la Corte de Constitucionalidad y la Corte da la valoración de que puede ser utilizado como indicio, y el juez deberá de determinar y calificar si puede utilizarse. Pues bien, con esto vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, estamos hablando del antejuicio contra la magistrada Blanca Stalin. Continuamos con más en a las 8:45 y ha llegado el momento de conocer cuál es la opinión de nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales. Tenemos ya la opinión de Francisco Aguilar, una madre más preocupada por la situación de su hijo. Vivi Gil, claro, porque de magistrada puede ayudar más a su hijito. Mari Paz, la figura del antejuicio solo sirve para escudar las mañas de todos los corruptos del gobierno. Ojalá que los diputados de la pesquisidora no se vendan y que actúen apegados a la ley, que está, señora, frente a la justicia. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Cristian. Muchísimas gracias, Rocío. Retomamos esta conversación precisamente sobre uno de los tweets enviados. Empieza la pesquisidora a convertirse en un actor importante dentro del proceso por la decisión que deberán tomar si quitan o no el antejuicio, si, digamos, la decisión es levantar el derecho de antejuicio. ¿Cuál es el contexto político y cuáles son las correlaciones de fuerza en este momento en el Congreso como para que la pesquisidora pueda tomar una decisión en una u otra línea, licenciada? Bueno, pues como fue por sorteo, es complejo, ¿no? La composición de
de la comisión es bastante diversa. Sin embargo, yo tuve la experiencia de estar en una comisión pesquisidora y a uno sí le entregan documentos bastante interesantes que le dan indicios, o no, ¿verdad? Depende, indicios suficientes de que pudiera haber la posible comisión de un delito. Y ante esos indicios, entonces uno debe fallar. Entonces yo interpreto que Ministerio Público y CICIG tuvieron que haberse documentado muy bien antes de tomar una decisión como la de pedir que se le quite el antejuicio a la magistrada, y que las pruebas, llamémoslas así, que le entregan a la comisión pesquisidora para que ellos sugieran, ¿verdad?, que esto regrese a la Corte con indicios suficientes, sí existen. Yo pienso que sí existen, por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante decirlo así. El Congreso tiene una alta responsabilidad política y moral que no puede eludir y no puede sesgar ahorita, haciendo creer, como ya hay Twitter y todo, diciendo que aquí hay una confabulación de grupos casi que, no sé, de Marx o algo así, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser muy coherente porque el juicio de la historia les puede atravesar. Ahora, licenciada, el licenciado Samayoa planteaba en una de sus intervenciones del bloque anterior la actitud de algunos diputados que fueron bastante inquisidores respecto específicamente del actuar del Ministerio Público. ¿Cómo entender esa posición? ¿Eso es parte del quehacer de la pesquisidora, licenciada? Bueno, por lo menos en mi experiencia, esta fue el 2015, ¿no? Si uno tiene dudas respecto a lo que se dijo, o no escuchó bien algo, o no le quedó claro, pues si uno tiene todo el derecho de repreguntar o de aclarar la duda o de ese tipo. Pero cuestionamientos fuera de lugar me parece que no corresponden, ¿verdad? Bueno, hay un tema interesante que se plantea mucho, ¿no? Todos recordamos en 2014 que se señaló pues fuertemente la forma en la cual fueron elegidos los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo, y algunas personas dicen, bueno, ¿cómo confiar en el Congreso de la República, en el caso del antejuicio contra la magistrada Blanca Stalin, considerando que muchos de los que hoy están, pues tendrán que votarlo en el Pleno, han designado a la magistrada Blanca Stalin en aquel momento? ¿Compromete eso la independencia del Congreso para conocer el antejuicio o no hay un conflicto de intereses en tu concepto? Bueno, de una u otra forma sí lo compromete. Lo que pasa es que el contexto social y la coyuntura política que hemos estado viviendo desde abril del 2015 nos ha puesto en mayor fiscalización social y mayores posibilidades de presionar a los entes políticos para que tomen las decisiones correctas. Este es uno de esos casos. Lo que pasó ayer con el diputado y los señalamientos que tiene, que pesan sobre él, sobre participación en delitos contra la vida, es otro de los casos que nos lleva a presionar realmente a que, si más allá del tema de la función pública que ellos ejercen, enfrenten al sistema de justicia. Y aquí hay algo importante que está pesando sobre los diputados que conforman esta comisión, es la salud del sistema. Es decir, estamos saneando el sistema, y para sanearlo, si las personas tienen la certeza de que pueden enfrentar la justicia, que tienen suficientes elementos como para garantizar de que no van a ser involucrados penalmente, pues ¿por qué no dejarlos en esa libertad de enfrentarse al sistema y comprobarlo, ¿verdad? Mientras eso no sucede, y lo voy a decir con nombres, independientemente de las personas, me pareció muy valioso el ejercicio que realizó el diputado Bonerge de Creo, no me recuerdo cómo se llama el diputado, que cuando lo antejuician renunció. Selvin. Claro. Selvin, ¿verdad? Selvin. Él, cuando lo antejuiciaron, renunció. Me pareció una decisión ética, en el sentido de decir, dejo el cargo y que me investiguen. Me pareció, independientemente de los señalamientos, una posición bastante adecuada lo que hizo el magistrado Charchal y el otro magistrado Vladimir Aguilar, de decir, bueno, renuncio al cargo, investiguen, me voy a renunciar. Me parece que esa debería ser la ruta de cualquier funcionario que bajo este contexto tenga este tipo de señalamientos de corrupción, porque son sumamente graves lo que se está... Ahora, en la experiencia de ambos,
en un escenario hipotético en el que la comisión dijera que no hay suficientes evidencias como para poder levantar el derecho ante juicio, ¿hay algún mecanismo como para impugnar esa decisión? Respecto sobre todo lo que ya Edgar planteaba de que en el momento de la elección algunos de los integrantes de la pesquisidora votaron a favor de que la magistrada llegara a la Corte Suprema. ¿Hay algún mecanismo para impugnar esa situación? Pues yo tengo la impresión de que sí, porque el Pleno es el soberano. El Pleno nombró a esa comisión mediante sorteo y el Pleno al final es el que toma la decisión. Ellos solo presentan un informe, pero el que toma la decisión de sí o no son los 158 diputados. Ellos son recipiendarios, correas de transmisión y trasladan su opinión, pero el que vota es el Pleno. Imagínense que fuera algo adverso, me refiero que fuera algo negativo, contrario a lo que es el deber ser. Yo creo que los ojos de la población están encima del Congreso de la República. El mecanismo es puramente político, licenciada. Sí, el Congreso es una institución política, así es, pero en este caso no creo yo que la decisión, bueno, puede ser una mezcla, pero la decisión es una decisión que se tiene que tomar basada en el conocimiento de hechos que nosotros podemos tener. Por lo menos yo me he tratado de documentar, he tratado, a pesar de que no soy miembro de la comisión, para tomar mi decisión a la hora de la votación. Bueno, hablando un poco de temas jurídicos, aprovechando que tenemos un abogado como tú, Osvaldo, en el set, la magistrada Stalin interpuso un amparo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de remitir lo actuado al Congreso de la República. Su argumento es que ella en su momento recusó a 2 magistrados. ¿Por qué? Porque pues ella aducía que tenían enemistad grave con ella y eso condicionaba su imparcialidad. El amparo, entiendo yo, está en la Corte de Constitucionalidad, pendiente de resolver, y en caso de que la Corte pues amparara a la magistrada, ¿esto invalidaría todo lo actuado o cómo quedaríamos, Osvaldo? Bueno, yo veo que aquí hay algo que históricamente a Guatemala se nos señala en las cortes internacionales, y es que tenemos un uso abusivo de los recursos tanto judiciales de impugnación como de los recursos para la protección del derecho. En el tema precisamente lo que estoy viendo o lo que yo percibiría es que se ha interpuesto esta acción de amparo con el objeto de tratar de obtener un amparo provisional para retardar, porque la Corte de Constitucionalidad está ciertamente cargada, digamos, de muchísimos casos, y se ha estado llevando incluso 6 meses para poder resolver en algunos temas, y eso creo que le hace ganar tiempo. Ahora, yo personalmente, salvo una mejor opinión o un mejor criterio, no le veo cuál es el agravio a cumplir con un procedimiento de trámite de hacerlo o remitirlo al órgano político que está conociendo y que debería de otorgar o decir no procede, no quito el antejuicio o sí lo quito, y poder un órgano jurisdiccional conocer. Así que yo veo que, yo soy del criterio que la Corte seguramente no va a darle trámite a esa acción, porque no veo el agravio de forma clara conforme a lo que establece la ley de amparo. Ahora, licenciado Samayoa, ¿esto puede responder al momento político y de tensión que vive la Corte Suprema? Hemos visto, digamos, señalamientos cruzados entre magistrados y pareciera que la estrategia jurídica es irse por la vía de este tipo de recursos que ya planteaba Edgar. ¿Cómo afecta la credibilidad y cómo afecta, digamos, el correcto desenvolvimiento de la Corte en esta situación? Bueno, en el correcto, digamos, si están enfrascados en este momento en estarse defendiendo entre ellos mismos y estar buscando medios, no sé quiénes están resolviendo su función jurisdiccional, la función judicial que ellos tienen en las cámaras que les corresponden. Ahí ya tenemos una cuestionante de qué está pasando con todos los casos que ellos tienen que estar resolviendo y conociendo, para empezar. Lo segundo es que evidentemente genera un tipo de desestabilización en el sistema judicial al ser el ente supremo, en cuanto a por supuesto que hay una puesta en duda de la credibilidad que tiene ya todas las personas que conforman el sistema de justicia, independientemente de esto, porque nos preguntamos entonces si así llegan todos los jueces o si así llegan todos los magistrados de sala,
¿Y por qué los magistrados de sala interponen una inconstitucionalidad contra la carrera judicial? ¿Por qué no quieren ser evaluados en su desempeño conforme a la carrera judicial? Cuando uno se pone a cazar todos estos eventos, dice uno, ¿quiere decir que hay algún sistema realmente que les funciona para poder ocupar estos puestos y están en contra de cualquier tipo de reforma? Y eso, como ciudadano, me hace desconfiar de la justicia, porque la justicia prácticamente ahí sería para quien les ayuda a estos magistrados y no para quien tiene la razón en derecho de poder obtener ese amparo, ¿verdad? O esa protección judicial. Igualmente tenemos un audio de la magistrada que nos puede orientar en cómo es que se está hilvanando esa estrategia jurídica y política en torno a este importante caso para el país. Bueno, dentro de estos grupos, yo he de decirles, efectivamente, por momentos fuimos amigas, pero por momentos tuvimos realmente algún tipo de discrepancias en nuestros pensamientos. Es con el grupo Pro Justicia, quienes muchas veces se disgustaban al ver que nosotros, pues, de la defensa pública, los defensores ejercían defensas muy fuertes, basándose únicamente en ley. Claro, los argumentos eran muy fuertes y a veces, pues, el Ministerio Público no tenía la misma preparación que tuvieron los defensores, y eso fue causando ciertas discrepancias y señalamientos en mi contra por varios grupos, no solo de sociedad civil, incluso otras personas. Tengo que decir, por ejemplo, algunos diputados, y entre ellos voy a mencionar a la diputada Inés Montenegro, quien más adelante ustedes verán en algunas fotografías que tengo, pues ha tenido muchas discrepancias en mis decisiones, y aún cuando fuimos compañeros de estudio en una maestría de políticas públicas. Que le dije. Efectivamente, Lo que licenciada, se capió. ya usted aclaraba en el primer bloque de esta entrevista, pero este tipo de estrategia discursiva puede influir en el Pleno para buscar evitar que se le sea retirado el derecho ante juicio, licenciada. Pues yo creo que tiene que hacerse un análisis muy consciente, un análisis no basado en lo que se dice, sino en hechos concretos, ¿verdad? Y por lo menos en lo personal, ya les comento los hechos que para mí fueron de alguna manera fraudulentos, ¿verdad? Alterar reglamentos, etcétera, o buscar un consejo idóneo para ser elegida, pues no habla bien de esas actitudes, ¿verdad? Entonces yo creo que el Congreso, o quienes tendrán que decidir, primero la comisión y después nosotros, tendremos que tener una decisión basada realmente en el respeto al Estado de Derecho y a los indicios suficientes que puedan o no existir, y no en supuestas enemistades, que no las hay en este caso, de ninguna manera. ¿Verdad? Yo espero que así sea la decisión de la comisión. Si me permiten, hay algo que me parece muy curioso. Muy recién. En el litigio malicioso, los abogados que han litigado maliciosamente, que hemos visto lo que hace con el juez para luego decir que hay enemistad. No sé si pretenden utilizar esa fórmula señalando posibles enemistades con diputados para luego decir o impugnar que cómo ella votó si teníamos una enemistad. Estoy llegando a pensar a este nivel a partir de las actuaciones que hemos visto de algunos abogados en ese litigio malicioso. No obstante, eso no tendría facultades vinculantes a la hora de la votación del Pleno, licenciada. Yo estimo que no, porque es una cosa es la actuación de usted como dignatario y otra cosa es su actuación, su persona, ¿verdad? Licenciado Samayoa, diputada Montenegro, agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero en breve regresaremos con la segunda entrevista. Por favor, quédese con nosotros.